El cocinero sin nombre. Recuerdo claramente el año 2003. Había conseguido trabajo en un pequeño restaurante chino en la Ciudad de México, un lugar modesto escondido entre callejones estrechos, con el letrero desgastado y las ventanas opacas por la grasa acumulada. Me encargaba de lavar platos. No era un empleo que me apasionara, pero me permitía pagar el alquiler y, de vez en cuando, ahorrar algo de dinero. Lo que no sabía entonces es que ese trabajo se convertiría en una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. El restaurante estaba dirigido por una pareja de origen chino, el señor y la señora Lin. Eran personas reservadas y muy estrictas con el manejo del lugar. La mayoría de las veces se comunicaban entre sí en su idioma natal, dejándonos a los empleados al margen de sus conversaciones. Éramos pocos los que trabajábamos ahí, un mesero, yo y un cocinero cuya presencia siempre me inquietó. Este cocinero era un hombre extraño, de aspecto demacrado y ojos siempre perdidos, como si no estuviera realmente presente en el lugar. Nunca hablaba. Los señores Lin decían que había sido encontrado vagando por las calles, desorientado y sin recuerdos. Tenía un aura de misterio a su alrededor que ponía los pelos de punta. Nadie sabía su nombre, ni siquiera los dueños, quienes solo se referían a él como el cocinero. A pesar de su comportamiento inquietante, era increíblemente hábil con los cuchillos y preparaba los platillos con una precisión que rozaba lo inhumano. Una noche, mientras limpiaba los platos en la parte trasera del restaurante, escuché a los señores Lin hablando en voz baja. No entendía gran parte de lo que decían, ya que alternaban entre su idioma y un español mal articulado, pero una frase en particular me quedó grabada en la mente: él no recuerda, pero nosotros sí. Mi curiosidad me carcomía, pero sabía que no debía hacer preguntas. Las cosas empezaron a volverse extrañas poco después. Cada vez que terminábamos el turno, yo me quedaba a veces más tiempo del necesario, limpiando y asegurándome de que todo estuviera en orden. Fue durante una de esas noches que lo vi. El cocinero estaba solo en la cocina, bajo la tenue luz de una lámpara que parpadeaba. Sostenía un enorme cuchillo y cortaba carne con una mirada vacía. Su expresión era fría, inhumana. Me escondí detrás de una cortina que separaba la cocina del área de lavado, observando sin atreverme a hacer el menor ruido. Lo perturbador no era solo su actitud, sino la carne misma. Era extraña, de un color y textura que no podía identificar. No se parecía a nada que hubiera visto antes en el restaurante. El cocinero trabajaba en silencio, su rostro carente de emoción, mientras las cuchillas atravesaban la carne una y otra vez. Me quedé paralizado, sin poder apartar la vista. Finalmente, el sonido del cuchillo cortando cesó. El cocinero levantó la cabeza y, por un momento, sentí que miraba directamente hacia donde yo me escondía. Sus ojos eran dos abismos oscuros y vacíos. Me aparté lentamente, rezando para que no me hubiera visto. Cuando reuní el valor para asomarme de nuevo, él ya no estaba. La carne que había estado cortando también había desaparecido. Solo quedaba el cuchillo, clavado en la tabla de cortar. Esa noche apenas pude dormir. No dejaba de pensar en lo que había visto y en lo que significaba. Al día siguiente, cuando llegué al restaurante, había una atmósfera tensa en el aire. Los señores Lin estaban inquietos, más silenciosos que de costumbre. Me acerqué al mesero para preguntar qué sucedía, pero él solo sacudió la cabeza y me susurró que un cliente habitual había sido encontrado muerto en su casa esa mañana. No había señales de violencia ni de robo, simplemente estaba muerto, con una expresión de terror en su rostro. Pasaron unos días y el cocinero seguía ahí, trabajando en silencio como si nada hubiera pasado. Pero yo notaba algo diferente en él. Era como si su presencia se hubiera vuelto más intensa, más perturbadora. Y entonces, una noche, desapareció. No se presentó a trabajar y los señores Lin no parecían sorprendidos. Al contrario, parecían aliviados. A la mañana siguiente, el restaurante amaneció cerrado. Un cartel en la puerta anunciaba que estaba fuera de servicio indefinidamente. Nadie sabía qué había pasado con los dueños o el cocinero. Algunos decían que se habían marchado de la ciudad sin previo aviso,
Otros susurraban que habían sido víctimas de algún tipo de maldición. Yo, por mi parte, no pude evitar sentirme aliviado de no tener que volver a entrar a ese lugar. El restaurante quedó abandonado, sus ventanas y puertas selladas. Pero algo me impulsaba a volver a pasar por allí de vez en cuando. Había algo que no me dejaba en paz, una sensación de incomodidad que se instaló en mi interior desde el momento en que vi al cocinero cortando esa carne extraña. Una noche, impulsado por una extraña mezcla de curiosidad y miedo, decidí acercarme de nuevo al restaurante. Las ventanas estaban oscurecidas, pero al acercarme más, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Había sombras moviéndose dentro. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no, las sombras se deslizaban por el interior del restaurante como si alguien estuviera caminando en la penumbra. Me alejé rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. A partir de ese momento, evité pasar por esa calle tanto como pude, pero el recuerdo de esas sombras y el cocinero sin nombre me perseguía en mis sueños. Veía su rostro pálido y sus ojos vacíos mirándome, sentía el sonido del cuchillo cortando carne resonando en mi mente. Meses después, me enteré de que alguien había entrado al restaurante durante la noche. Era un vagabundo buscando refugio. Lo encontraron al día siguiente, muerto. La policía no encontró ninguna pista sobre cómo había fallecido. Solo estaba allí, con una expresión de terror congelada en su rostro, como la del cliente que murió tras aquella extraña noche. Decidí investigar por mi cuenta, motivado por una necesidad irracional de entender lo que había pasado. Descubrí que los señores Lin habían abierto el restaurante poco después de llegar a México. Nadie sabía mucho sobre su pasado ni sobre cómo habían encontrado al cocinero. Algunas personas decían que lo trajeron con ellos desde su país de origen, que él era una especie de protector o algo peor. Un anciano que vivía cerca del restaurante me contó una historia inquietante. Decía que en la cultura china existen antiguos rituales oscuros destinados a invocar entidades o espíritus para que sirvan a un propósito. Esos rituales a menudo implican el sacrificio y el control de almas. Me habló de un ser conocido como Hungry Ghost, un espíritu maligno que nunca encuentra paz y que necesita alimentarse de las almas de los vivos para sobrevivir. Según él, el cocinero podría haber sido poseído por uno de esos espíritus o quizás había sido el sacrificio necesario para invocar a uno. Mi mente rechazaba la idea de inmediato, pero no podía ignorar la sensación de que algo terrible había sucedido en ese restaurante. Algo que no pertenecía a este mundo. Con el tiempo, la historia del restaurante cayó en el olvido. La gente dejó de hablar de ello y la vida siguió adelante. Pero yo no puedo olvidar. Cada vez que paso por ese lugar, siento que algo me observa desde las sombras. El restaurante sigue cerrado, pero a veces, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar el sonido de cuchillos afilados cortando carne y un murmullo casi imperceptible, como si alguien estuviera rezando en un idioma antiguo y olvidado. He intentado seguir con mi vida, pero la experiencia me ha dejado marcado. Sigo preguntándome quién era realmente ese cocinero y qué tipo de carne estaba cortando aquella noche. Y lo más inquietante, me pregunto si algún día volverá. Porque en el fondo de mi mente, en mis peores pesadillas, sé que no ha terminado. El restaurante sigue allí, esperando. Las sombras se mueven detrás de las ventanas vacías y a veces creo ver una figura familiar, con los ojos vacíos y la mirada perdida, sosteniendo un cuchillo en la penumbra. El cocinero sin nombre, el espíritu hambriento, sigue acechando, esperando su próxima comida. No puedo evitar sentir que todo fue real. Que el cocinero no era un simple vagabundo, sino algo más, algo que no debería haber sido despertado. Y aunque intento alejarme de ese lugar, de esa experiencia, siempre termino volviendo en mis pensamientos, atrapado en el ciclo interminable del horror que se desató en ese pequeño restaurante chino de la Ciudad de México. El cuarto prohibido. Era el año 1998, y aún puedo recordar la sensación del aire pesado y húmedo de Monterrey envolviéndome mientras hacía entregas para el restaurante chino Flor de Loto. Trabajaba ahí como repartidor.
La paga no era buena, pero me ayudaba a cubrir mis gastos mientras terminaba mis estudios. Aquel lugar siempre me había dado mala espina, sus pasillos eran estrechos y oscuros, y había un aroma penetrante que no podía identificar del todo. No era el típico olor a comida china, sino algo más fuerte, algo que se metía en la nariz y no te soltaba. Sin embargo, la clientela adoraba el lugar. Era un jueves por la tarde cuando sucedió. El encargado, un hombre llamado señor Wong, me pidió que hiciera una entrega inusual. «Lleva esto al cuarto del fondo», me dijo, entregándome una caja de cartón que pesaba más de lo habitual. No me atreví a preguntar qué había dentro, pero el peso y el olor que emanaba la caja hicieron que mi estómago se revolviera. El cuarto al que se refería era un pequeño almacén al fondo del restaurante, una puerta siempre cerrada con llave y a la que nadie tenía acceso, excepto los dueños. Me sorprendió que me pidiera entrar allí, pues siempre había rumores entre el personal sobre lo que guardaban en ese cuarto. Algunos decían que eran ingredientes secretos, otros hablaban de cosas más siniestras, pero nadie sabía con certeza. Con la caja en brazos, me dirigí al fondo del pasillo. Cada paso que daba hacía crujir el viejo piso de madera y sentía que algo me observaba. El pasillo parecía más largo de lo habitual y las luces titilaban como si a punto estuvieran de apagarse. Al llegar frente a la puerta, me detuve un momento, dudando si debía abrirla. Finalmente, giré la manija y empujé la puerta con el hombro, ya que estaba pesada. La caja temblaba ligeramente en mis manos, pero pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Dentro del cuarto, lo primero que noté fue el frío. No era el tipo de frío que sentirías al abrir un refrigerador, sino uno que te cala los huesos y te hace temblar desde adentro. El aire era espeso y olía a humedad y algo más, algo metálico. Mis ojos tardaron un par de segundos en ajustarse a la penumbra, pero cuando lo hicieron, desearía haberlos mantenido cerrados. En el centro del cuarto, había un altar rudimentario, hecho de madera y cubierto de símbolos que no reconocí. Alrededor del altar, había velas encendidas, cuya llama parpadeaba a pesar de que no había corriente de aire. Sobre el altar, había pequeñas figuras talladas en madera y metal, figuras humanoides con rostros retorcidos, como si estuvieran sufriendo. No parecían representar dioses chinos tradicionales, al menos no los que yo conocía. Estas figuras parecían más viejas, más primitivas, y me hicieron sentir una incomodidad creciente. Había también trozos de papel con caracteres chinos escritos con tinta roja, colocados de forma descuidada. En un rincón, vi una pequeña estatua de lo que parecía ser un dragón, pero sus ojos, aunque inertes, parecían seguirme. Sentí que algo, o alguien, me observaba desde las sombras del cuarto. No podía verlo, pero su presencia era tan real como el aire que respiraba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío recorrió mi espalda. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado, con la caja en mis manos, observando aquella escena. El tiempo parecía haberse detenido y una parte de mí gritaba que saliera de allí de inmediato. Sin embargo, mi cuerpo no respondía, estaba paralizado por el miedo. Finalmente, logré moverme. Coloqué la caja en el suelo, evitando a toda costa acercarme al altar. Mientras me agachaba, sentí una ráfaga de aire frío en mi nuca, como si alguien hubiera exhalado justo detrás de mí. Me enderecé de golpe y giré la cabeza, pero no había nadie. La sensación de ser observado se intensificó y mi instinto de supervivencia me gritó que saliera de allí cuanto antes. Me volví hacia la puerta y salí del cuarto, cerrando la puerta tras de mí con un movimiento brusco. Mi respiración estaba agitada y podía sentir el latido de mi corazón en mis oídos. Caminé por el pasillo de vuelta a la cocina, intentando no parecer alterado. Nadie me prestó atención, el personal estaba ocupado con sus tareas y el señor Wong no estaba a la vista. Esa noche, el restaurante se incendió. No estaba allí cuando sucedió, pero recibí la noticia al día siguiente. El flor de loto había sido consumido por las llamas en cuestión de horas. Lo extraño fue lo que encontraron entre las cenizas. Según los informes, se encontraron restos humanos que nunca fueron identificados. El señor
Wong y su familia desaparecieron y nadie volvió a saber de ellos. Las autoridades no pudieron determinar el origen del incendio, pero los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos decían que el restaurante había sido escenario de rituales oscuros, que el altar que vi en el cuarto no era para adorar a dioses, sino para contener algo mucho más antiguo y maligno. Otros hablaban de sacrificios, de prácticas que habían traído una maldición sobre el lugar. Yo no sabía qué creer, pero lo que vi en ese cuarto y la sensación de ser observado nunca me dejaron. Pasaron los años, pero los recuerdos de esa noche seguían persiguiéndome. No volví a trabajar como repartidor y evité los restaurantes chinos por mucho tiempo. El Flor de Loto se convirtió en una leyenda urbana, una historia de terror que los habitantes de Monterrey contaban en las noches frías para asustar a los más jóvenes. Pero yo sabía que no era solo una historia. Una noche, varios años después del incendio, mientras caminaba por las calles del centro de Monterrey, me encontré con un hombre que parecía vagabundo. Su aspecto era descuidado y sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Cuando me vio, se acercó a mí con una urgencia que me puso nervioso. «Trabajabas en el Flor de Loto, ¿verdad?», me preguntó, y el tono de su voz me heló la sangre. Asentí lentamente, incapaz de decir una palabra. «Sabes que nunca se fueron, ¿verdad? Los espíritus siguen aquí». Me alejé de él lo más rápido que pude, pero sus palabras resonaron en mi mente durante días. No pude dormir y cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras del altar, sentía la presencia en el cuarto y escuchaba susurros en una lengua que no entendía. Decidí investigar por mi cuenta, buscando información sobre el restaurante y lo que había sucedido allí. Descubrí que el Flor de Loto había sido construido sobre un terreno que, según algunas fuentes, había sido un sitio de entierro antiguo. Otros decían que en ese lugar se había practicado magia negra mucho antes de que el restaurante existiera. No pude encontrar pruebas concluyentes, pero las historias coincidían en que había algo oscuro y antiguo en ese lugar, algo que no debería haber sido perturbado. Mis noches se convirtieron en un desfile de pesadillas. Soñaba con el cuarto al fondo del restaurante, con el altar y las figuras retorcidas. En mis sueños, las figuras cobraban vida, sus rostros se distorsionaban en expresiones de dolor y sufrimiento, y me susurraban cosas que no podía entender. Me despertaba con sudor frío, y la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era ronca y apenas se entendía, pero lo que dijo me dejó paralizado. «Ellos te están buscando. No puedes escapar». Luego colgaron, y por más que intenté rastrear el número, no pude encontrar nada. Era como si la llamada nunca hubiera existido. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Sentía que algo me seguía, que estaba en todas partes, esperando el momento adecuado para atraparme. Me mudé varias veces, cambié de número de teléfono, incluso consideré cambiar de nombre, pero nada parecía funcionar. La sensación de ser observado, de estar siempre a un paso de algo terrible, no desapareció. Un amigo me sugirió que hablara con un sacerdote o un chamán, alguien que pudiera ayudarme a deshacerme de lo que fuera que me estaba siguiendo. Desesperado, accedí. Hablé con un chamán local, un hombre mayor con una mirada profunda y sabia. Cuando le conté lo que había pasado, simplemente asintió y dijo que había abierto una puerta que no debía haber tocado. Realizó un ritual para intentar liberarme de la presencia, usando hierbas y cantos que no entendí. Al final, me miró con una expresión de compasión y me dijo: «No puedo prometerte que esto funcione. Lo que viste, lo que estaba allí, es algo muy antiguo y poderoso. Solo puedo pedirle a los espíritus que te protejan». Desde entonces, las pesadillas se han vuelto menos frecuentes y la sensación de ser observado se ha desvanecido un poco, pero no ha desaparecido por completo. Sigo sintiendo que hay algo allí, al acecho, esperando. No sé si alguna vez estaré libre de lo que sea que desperté al entrar en ese cuarto. El Flor de Loto ya no existe, pero su historia persiste en la ciudad. Y yo, aunque intento seguir adelante con mi vida, sé que hay cosas que es mejor no perturbar.
Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos y algunas puertas nunca deberían abrirse. El silencio del dragón. Era el año 2010 y llevaba un tiempo trabajando en un restaurante chino en Tijuana. Se llamaba El Silencio del Dragón y era conocido por su ambiente tranquilo, siempre con música suave de fondo. Los clientes acudían por los deliciosos platillos y también por esa sensación de paz que inundaba el lugar, una calma que se extendía por las mesas cubiertas de manteles rojos y lámparas de papel que colgaban del techo, proyectando sombras danzantes en las paredes. La rutina del restaurante me había envuelto por completo, me gustaba trabajar ahí, aunque siempre sentía un extraño aire de melancolía en el ambiente. Los empleados, en su mayoría de origen chino, no hablaban mucho, especialmente sobre el pasado del lugar. Había oído rumores sobre el antiguo dueño, un hombre enigmático que había traído consigo reliquias de su tierra natal, entre ellas, un instrumento tradicional chino llamado eru. Se decía que el hombre había hecho un pacto con espíritus ancestrales para asegurar la prosperidad de su negocio, pero nadie podía confirmar esos cuentos. Una noche me asignaron el turno de cierre. Ya había cerrado las puertas y limpiado las mesas, quedándome solo en el restaurante. Mientras terminaba de ordenar los últimos utensilios, noté algo extraño. La música, esa melodía suave que siempre llenaba el lugar, seguía sonando. Era como si se deslizara por las paredes y el techo, resonando en cada rincón vacío. Nunca había prestado atención a su origen, simplemente estaba ahí, una parte del restaurante tanto como las mesas y las sillas. Decidí averiguar de dónde venía. Atravesé el comedor, siguiendo el sonido que parecía guiarme hacia el fondo del local, donde había una pequeña puerta que llevaba al almacén. Al abrirla, la música se hizo más clara, más intensa. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras descendía por las escaleras, cada paso acompañado por el lamento del eru, como un lamento largo y continuo. Al llegar al final de la escalera, encontré una habitación que nunca antes había visto. No estaba en los planos del lugar, de eso estaba seguro. Era pequeña y estaba llena de objetos extraños, figurillas de jade, rollos de pergamino cubiertos de caracteres chinos y en el centro, una silla con una figura sentada. Era una figura humana, o al menos, parecía serlo. Llevaba puesta una túnica antigua y sostenía un eru en sus manos. Pero lo más aterrador era su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde debería estar la cara, solo había una superficie lisa y pálida, sin ojos, sin nariz, sin boca. Me quedé petrificado, incapaz de moverme mientras la figura continuaba tocando el instrumento. La música se volvió más fuerte, como un lamento que penetraba en mi mente. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La habitación se oscureció a mi alrededor y lo último que recuerdo es la sensación de caer en un abismo sin fin, mientras la música me envolvía como un manto helado. Desperté al día siguiente en el suelo del almacén, con un dolor punzante en la cabeza. Me incorporé lentamente, intentando entender qué había sucedido. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Pero entonces noté algo en mis manos, un trozo de tela de la misma túnica que había visto en la figura. Era real, todo había sido real. Salí tambaleándome del restaurante y encontré a algunos compañeros de trabajo esperándome afuera. Sus rostros estaban pálidos, llenos de preocupación. Nadie debe quedarse solo en el restaurante, me dijeron con voz temblorosa. El antiguo dueño hizo un pacto con los espíritus. No sabemos qué pasó, pero después de que se fue, cosas extrañas comenzaron a suceder. Nadie debe quedarse solo después de cerrar. Intenté preguntarles más, pero se negaron a hablar. Me dejaron solo con mis pensamientos y con la certeza de que había algo oscuro y antiguo en ese lugar, algo que no podía comprender ni explicar. Decidí que no volvería a quedarme después de cerrar. No importaba si me despedían, no importaba nada. El miedo había arraigado en lo más profundo de mi ser. Las semanas siguientes pasaron en una niebla. No podía dejar de pensar en esa figura, en esa música. Había noches en las que la melodía volvía a mí, susurrando en mis sueños, llevándome de vuelta a esa habitación oculta.
Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara sin rostro y el sonido del Lerú se mezclaba con mi respiración, como si una parte de mí hubiese quedado atrapada en ese lugar. Una tarde, mientras me preparaba para el trabajo, recibí una llamada. Era el nuevo dueño del restaurante. Me pidió que fuera antes de mi turno, que había algo importante que necesitaba mostrarme. La curiosidad y el temor se entrelazaron en mi mente mientras caminaba hacia el silencio del dragón. ¿Habría encontrado algo en el almacén? ¿O tal vez sabía lo que había sucedido aquella noche? Al llegar, me llevó directamente a la cocina. Allí, sobre la mesa, había un objeto cubierto con una tela negra. Con un movimiento lento, retiró la tela y dejó al descubierto un Lerú. Era el mismo que había visto en las manos de la figura. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Lo encontramos en el almacén, detrás de una pared falsa, me dijo. No sabemos cómo llegó ahí, pero queríamos mostrártelo antes de decidir qué hacer con él. Me quedé mirando el instrumento, sintiendo la energía que emanaba de él. No era una simple pieza de madera y cuerdas. Era algo más, algo que llevaba consigo un pedazo de esa noche, un pedazo de ese rostro sin cara. Quémalo, le dije, casi en un susurro. Quémalo y asegúrate de que nada quede de él. El dueño me miró con incredulidad, pero algo en mi voz debió haberlo convencido, porque asintió lentamente. Tomó el Lerú y lo llevó afuera, donde lo arrojó a un barril metálico. Le prendió fuego, y las llamas comenzaron a consumir la madera. Mientras el instrumento se quemaba, un sonido extraño, casi inaudible, se elevó en el aire. Era la misma melodía, esa música suave que había llenado el restaurante. Pero esta vez se distorsionó como un lamento final de algo que estaba siendo desterrado. Observé cómo las llamas consumían el Lerú hasta que no quedó nada más que cenizas. Una sensación de alivio se extendió por mi pecho, pero también una tristeza profunda. No sabía si aquello había terminado realmente, si los espíritus que habían sido invocados por el antiguo dueño se habían marchado. Pero sentí que algo había cambiado, como si el lugar mismo hubiese soltado un suspiro contenido por años. Después de ese día, el restaurante cambió. La música que siempre había sonado en el fondo desapareció. Los clientes comenzaron a notar la diferencia, y aunque al principio extrañaron esa atmósfera tranquila, pronto se acostumbraron. El silencio del dragón continuó funcionando, pero ya no era el mismo. Había perdido algo que nunca había sido parte de este mundo. Dejé mi trabajo poco después. No podía quedarme más tiempo en ese lugar. La experiencia me había marcado profundamente y cada vez que pasaba por la calle donde se encontraba el restaurante, sentía un nudo en el estómago. Nunca volví a entrar, ni siquiera como cliente. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando todo estaba en calma, creía escuchar esa melodía nuevamente, un eco lejano de algo que había sido y que ya no estaba. Quizás los espíritus habían encontrado la paz, o quizás simplemente habían decidido marcharse. Nunca lo sabré. Pero la imagen de ese rostro sin cara y el sonido del Lerú permanecen en mi memoria, como una sombra persistente de una noche que jamás olvidaré. El restaurante de la calle Olvido. Trabajé como mesero en un pequeño restaurante de comida china en la Ciudad de México, un local que, como tantos otros, se situaba en una callecita escondida, lejos del bullicio y el ajetreo del centro. Era un lugar sencillo, con mesas de plástico y un mostrador donde se exhibían algunos platillos en vitrinas empañadas. A simple vista, no había nada extraño en aquel lugar, pero lo que descubrí allí cambió mi vida para siempre. El dueño del restaurante, el señor Liang, era un hombre de pocas palabras. Su rostro siempre estaba cubierto por una expresión severa y rara vez lo veía sonreír. La cocina estaba a cargo de un grupo de hombres y mujeres que hablaban poco español y se comunicaban entre ellos en un dialecto que no entendía. A veces, me parecía que susurros extraños salían de la cocina, como si se tratara de un lenguaje secreto, uno que no debería ser escuchado por oídos ajenos. Durante mis primeros días, todo transcurrió con normalidad. El trabajo era agotador, las jornadas largas y el pago apenas suficiente para cubrir mis gastos.
Sin embargo, no tenía muchas opciones, así que me resigné a mi rutina. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a notar cosas extrañas. Los pedidos de carne que llegaban al restaurante eran más grandes de lo que deberían ser para un negocio de ese tamaño, y los empleados de la cocina siempre parecían nerviosos cuando descargaban los paquetes. Solían hacerlo al anochecer, cuando ya no había clientes y la calle estaba vacía. Una noche, cuando ya me preparaba para cerrar, vi algo que despertó mi curiosidad. Unos hombres llegaron en una camioneta negra, con placas que parecían estar alteradas. Comenzaron a descargar enormes cajas de madera. El señor Liang salió a recibirlos y pude notar que le entregaban un sobre grueso, seguramente lleno de dinero. Las cajas fueron llevadas inmediatamente a la cocina y las puertas se cerraron tras ellos. Desde la sala podía escuchar sonidos extraños que venían desde dentro, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado y cortado. Me acerqué sigilosamente a la puerta de la cocina e intenté asomarme por una pequeña rendija. Lo que vi me dejó petrificado. Sobre una enorme mesa de metal había un cuerpo humano, inerte y pálido. Un hombre de mediana edad, con la piel grisácea y los ojos cerrados. Los cocineros estaban trabajando en él con frialdad, como si se tratara de un animal cualquiera. Cortaban con precisión, separando las partes con destreza. No había asco ni duda en sus movimientos, solo una eficiencia perturbadora. Mis piernas comenzaron a temblar y sentí que me faltaba el aire. Me aparté de la puerta y corrí al baño, donde vomité hasta sentir que el estómago se me vaciaba por completo. Quería irme de inmediato, correr a la policía, pero el miedo me paralizó. ¿Qué les diría? ¿Qué pruebas tenía? En ese momento, la idea de que me tomaran por loco o que, peor aún, el señor Liang y sus cocineros me descubrieran, me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Así que decidí guardar silencio, fingir que no había visto nada y esperar a la siguiente quincena para renunciar y desaparecer de allí. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que entraba al restaurante, sentía que los ojos de los cocineros se clavaban en mí, como si supieran lo que había visto, como si estuvieran esperando a que cometiera un error. Las cajas continuaban llegando cada noche, y cada vez que lo hacían, yo me encerraba en el baño o me iba al sótano a fingir que estaba ocupado con algo. No podía soportar la idea de volver a ver lo que había visto aquella noche. Pero la curiosidad es una maldición, y no pude evitar querer saber más. Necesitaba entender cómo era posible que algo así estuviera ocurriendo. Una noche, mientras los cocineros estaban ocupados en la cocina, me colé en la oficina del señor Liang. Revisé los papeles que había en su escritorio, facturas, listas de ingredientes, todo parecía en orden, hasta que encontré un cuaderno viejo y desgastado, escrito en chino. Entre las páginas había fotos que me hicieron casi caer de espaldas. Eran fotografías de cadáveres, cada uno etiquetado con números y nombres en un idioma que no entendía. En la última página del cuaderno, en una nota escrita en español, se mencionaba algo sobre proveedores y clientes selectos. Los proveedores eran los encargados de traer los cuerpos. No pude encontrar detalles exactos de quiénes eran o cómo conseguían los cadáveres, pero la idea de que todo esto fuera parte de una red mucho más grande hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Los clientes selectos, según lo que pude deducir, eran personas dispuestas a pagar grandes sumas de dinero por un banquete especial. Aquel restaurante no solo servía comida china común, era una fachada para algo mucho más oscuro y siniestro. Esa misma noche, no pude dormir. Las imágenes del cuaderno me perseguían, y cada vez que cerraba los ojos, veía la mesa de metal y el cuerpo inerte sobre ella. Decidí que no podía quedarme más tiempo allí. A la mañana siguiente, antes de que abrieran el restaurante, dejé una carta de renuncia y me marché sin mirar atrás. Tomé el primer autobús que encontré y me alejé lo más posible de aquel lugar. Pasaron varias semanas antes de que pudiera volver a la normalidad. Me mudé de casa, cambié mi número de teléfono y traté de olvidar todo lo que había visto. Pero el miedo nunca desapareció por completo. En ocasiones, tenía la sensación de que alguien me seguía, de que los ojos del Señor Liang estaban todavía clavados en mi espalda, esperando el momento adecuado para cobrarse su venganza.
Unos meses después, escuché rumores de que el restaurante había cerrado de repente. Nadie sabía exactamente por qué, pero según me contaron, la policía había recibido una denuncia anónima sobre actividades ilegales. Sin embargo, cuando llegaron, ya no había rastro de los cocineros ni del señor Liang. El lugar estaba vacío, abandonado, como si nunca hubiera existido. Algunos decían que el señor Liang y su gente se habían mudado a otra ciudad, que habían abierto otro restaurante en algún lugar donde nadie los conociera. Otros decían que habían sido eliminados por sus propios proveedores para evitar que hablaran. Yo nunca supe la verdad, y quizás nunca la sepa, pero la idea de que todo pudiera estar ocurriendo en otro lugar, bajo el mismo disfraz de un restaurante común y corriente, me sigue atormentando hasta el día de hoy. A veces, cuando paso frente a un restaurante de comida china, no puedo evitar recordar lo que vi. Me pregunto cuántos más como ese existen, ocultos a plena vista, sirviendo platos que nadie sospecha. Y cada vez que alguien me invita a cenar a uno de esos lugares, tengo que contener las náuseas y buscar una excusa para no ir. Porque, aunque nunca se lo digo a nadie, en el fondo de mi mente siempre queda la duda, ¿qué es lo que realmente estoy comiendo? Desde entonces, evito hablar de lo que pasó y no he vuelto a trabajar en restaurantes. Me mantengo alejado de ese mundo, pero las imágenes y los sonidos de aquella cocina siguen conmigo. A veces me despierto en medio de la noche, sudando frío, con el olor a carne y sangre impregnado en mis sentidos, como si nunca pudiera escapar realmente de lo que vi. Este relato es solo una advertencia, un intento desesperado de sacar a la luz algo que tal vez nunca se pueda detener. Porque si hay algo que he aprendido de todo esto, es que los monstruos reales no se esconden bajo la cama ni en los bosques oscuros. Están entre nosotros, en los lugares más comunes, disfrazados de personas normales, sirviéndonos comidas que no queremos conocer. Espero que esto sirva como una advertencia para todos. Hay cosas que es mejor no descubrir, secretos que es mejor dejar ocultos. Porque una vez que los ves, ya no hay vuelta atrás. Y lo peor de todo es saber que, aunque renuncies, aunque huyas, esos secretos seguirán ahí, moviéndose de un lugar a otro, adaptándose, esperando a que alguien más los descubra. El espejo embrujado. Trabajaba como camarero en un pequeño restaurante chino en León, Guanajuato. Era un lugar sencillo, con decoraciones tradicionales, farolillos rojos, imágenes de dragones dorados y una enorme pecera que adornaba la entrada. Sin embargo, el elemento más llamativo del lugar era un espejo enorme que cubría casi toda la pared del fondo del salón. Tenía un marco de madera oscura, tallado con intrincados diseños que parecían dragones entrelazados. Siempre pensé que ese espejo hacía que el lugar pareciera más grande de lo que realmente era. Llegué a trabajar al restaurante por necesidad, como muchos en esa época. Era 1997 y yo apenas tenía 20 años. La economía no era fácil y ese lugar me daba un ingreso decente. El dueño, el señor Li, era un hombre reservado y de pocas palabras. Los cocineros eran su familia, o al menos eso parecía, ya que rara vez hablaban con los camareros y siempre se comunicaban entre ellos en su idioma natal. El restaurante tenía un aire extraño, no incómodo, pero sí inusual. Desde el primer día sentí que algo no encajaba, pero no le di importancia. Me decía a mí mismo que eran imaginaciones mías, que era el resultado de las largas horas de trabajo y la monotonía de la rutina. Pero, con el tiempo, esa sensación se fue intensificando. Todo comenzó una noche en la que me quedé hasta tarde. El restaurante ya había cerrado y me tocaba limpiar el salón. Estaba solo, los demás empleados ya se habían marchado. Recuerdo que estaba barriendo cerca del espejo cuando, de reojo, vi algo que hizo que se me erizara la piel. Me giré bruscamente hacia el reflejo y vi a un hombre parado detrás de mí. Era alto y delgado, vestido con una túnica antigua de un color oscuro. Tenía el rostro pálido, casi cadavérico, y los ojos hundidos, como dos cuencas negras. Mi corazón dio un vuelco y, con un movimiento instintivo, me giré para enfrentarme a quien fuera que estuviera allí. Pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y el hombre había desaparecido.
Me quedé congelado, incapaz de moverme. Sentía un frío intenso, como si la temperatura del lugar hubiera descendido de repente. Tras unos minutos, traté de convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Terminé de limpiar rápidamente y me fui a casa, tratando de olvidar lo que había visto. Sin embargo, esa noche apenas pude dormir. La imagen de aquel hombre en el espejo seguía apareciendo en mi mente una y otra vez. Al día siguiente, decidí contarle lo ocurrido a uno de mis compañeros, un chico llamado Raúl. Él me escuchó con atención y, para mi sorpresa, no pareció escéptico. Me dijo que hacía tiempo había oído rumores sobre ese espejo. Según los rumores, había sido traído desde China por el abuelo del señor Li, y antes de llegar al restaurante, pertenecía a un antiguo templo en una región montañosa. Decían que en ese templo se practicaban rituales oscuros y que hubo sacrificios humanos. Cuando el templo fue saqueado y destruido, el espejo fue uno de los pocos objetos que se salvaron. Nadie sabía cómo había llegado a México, pero lo que sí se decía era que estaba maldito. Al escuchar esa historia, un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de no darle demasiada importancia, pero la semilla del miedo ya estaba plantada en mi mente. Comencé a observar el espejo con más detenimiento y me di cuenta de algo que no había notado antes: las tallas en el marco parecían moverse cuando no estaba mirando directamente. A veces me parecía ver los dragones entrelazados girar sus cabezas, como si estuvieran observando el salón. Pero cada vez que los miraba directamente, volvían a su posición original. Las semanas siguientes, la situación se volvió más inquietante. Empecé a notar sombras moviéndose en el reflejo, sombras que no tenían correspondencia en el mundo real. A veces veía figuras pasar detrás de los clientes o entre las mesas, pero al girarme no había nadie. Mis compañeros también comenzaron a hablar de cosas extrañas. Raúl mencionó que en las noches, cuando estaba cerrando, escuchaba susurros que parecían provenir del espejo. Otros dijeron haber sentido una presencia observándolos mientras trabajaban. Una noche, algo ocurrió que marcó el punto de no retorno. Eran las 11 y el restaurante estaba a punto de cerrar. Los últimos clientes se habían marchado y solo quedábamos el señor Li, 2 cocineros y yo. Estaba limpiando una mesa cuando escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Me giré hacia el espejo, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. El hombre de la túnica estaba de nuevo allí, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor había otras figuras, todas ellas con las mismas túnicas oscuras. Sus rostros eran pálidos y sus ojos negros. Estaban de pie, inmóviles, mirándome fijamente desde el reflejo. Sentí como si sus miradas me atravesaran, como si quisieran arrastrarme hacia el otro lado del espejo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Retrocedí lentamente, con la vista fija en esas figuras. Fue entonces cuando el hombre del centro, el que había visto la primera vez, alzó una mano y señaló directamente hacia mí. Sentí un tirón en el estómago, como si algo estuviera tratando de arrastrarme hacia el espejo. El aire a mi alrededor se volvió denso y me costaba respirar. En un acto de puro instinto, cerré los ojos y me obligué a darme la vuelta. Corrí hacia la cocina, buscando la compañía de los demás. Cuando entré, los cocineros me miraron con extrañeza. Les intenté explicar lo que había visto, pero solo el señor Li pareció entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Se acercó a mí y, por primera vez, noté un destello de miedo en sus ojos. «El espejo», murmuró en un tono apenas audible. «No debía haberlo traído aquí». Esa fue la primera y única vez que el señor Li habló del espejo. A la mañana siguiente, el restaurante no abrió sus puertas. El señor Li nos despidió a todos con un pago generoso y sin más explicaciones. 2 semanas después, el restaurante estaba en venta y nadie volvió a saber del señor Li ni de su familia. Nunca supe qué ocurrió con el espejo. Algunos dicen que fue destruido, otros que fue vendido junto con el restaurante. Pero lo que sí sé es que, durante mucho tiempo, tuve pesadillas con aquel hombre de la túnica y su dedo huesudo señalándome.
A veces, aún siento que me observa desde algún lugar, como si la conexión que se había establecido aquella noche nunca se hubiera roto del todo. No volví a trabajar en restaurantes ni a acercarme a espejos antiguos. Y cada vez que paso por un lugar que tiene un espejo grande, me siento incómodo, como si estuviera siendo observado. Porque, aunque trate de olvidarlo, una parte de mí sabe que lo que vi aquella noche no era una alucinación. Aquellos ojos negros y vacíos siguen ahí, esperando, observando desde algún lugar más allá del reflejo. Nunca lo supe con certeza, pero creo que el señor Lee sabía algo más, algo que nunca nos contó. Tal vez, en alguna parte de su familia o de su cultura, había historias sobre ese espejo, advertencias que no había tomado en serio hasta que fue demasiado tarde. Y aunque él se fue, el recuerdo de lo que ocurrió en ese restaurante aún persiste, como un eco en mi mente. A veces me pregunto si alguien más ha tenido encuentros similares con espejos antiguos, si en otros lugares del mundo hay personas que, como yo, se han topado con algo más allá de nuestra comprensión. Porque, al final, lo más aterrador no es lo que vi, sino la idea de que tal vez, solo tal vez, hay cosas en este mundo que se ocultan en los reflejos, esperando el momento adecuado para mostrarse. Y cuando pienso en eso, no puedo evitar mirar mi propio reflejo por demasiado tiempo. Porque, ¿y si alguna vez, al girarme, veo de nuevo a ese hombre parado detrás de mí? Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.